Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme placer saludarlos el día de hoy. Espero se encuentren muy bien, como todos los días, como siempre lo deseo, tanto ustedes como todos aquellos a los que quieren. El día de hoy vamos a ver un nuevo temita. Vamos a estar hablando acerca de los órganos que forman parte del sistema interamericano de justicia. Si ustedes recuerdan, toda esta semanita hemos estado hablando del sistema interamericano de justicia. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional, chicos, este es uno de los sistemas más grandes y más importantes en materia de justicia y los derechos humanos. Ya les había mencionado algunos países que forman parte del sistema interamericano de justicia y entre ellos está México. De ahí la importancia que lo estudiemos. ¿Por qué? Porque a través de este sistema hay un tipo de orden judicial internacional o interamericano de los países americanos parte que permite la protección y la promoción de derechos humanos. De tal manera que si hay una violación a los derechos humanos que no se pudo resolver de manera interna, entonces entra el sistema interamericano de justicia con la finalidad de ello, de hacer justicia y reparar a la víctima la violación de derechos humanos que haya sucedido, lo que pasó precisamente en el caso Ayotzinapa. Los sistemas internos, ustedes ya leyeron el caso Ayotzinapa porque yo les dejé una tarea por ahí. Bueno, en este caso los sistemas internos de justicia no pudieron reparar la pérdida o la violación de los derechos humanos de estos chicos de Ayotzinapa. Entonces hubo la necesidad de que entrara un organismo internacional que fuera un ente imparcial para tomar una decisión y por ende poder reparar el daño. En esta ocasión, pues el organismo internacional fue el Sistema Interamericano de Justicia a través de sus órganos. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de los órganos del Sistema Interamericano de Justicia. ¿Por qué sus órganos? Bueno, las clases pasadas hablábamos que para hacer cumplir todos los mandatos establecidos en los diferentes tratados internacionales que en el ámbito interamericano se han realizado, se han aprobado, se han ratificado, pues es importante que estos mismos tratados internacionales creen órganos para su observancia y cumplimiento. Es así que a través de estos dos tratados, muchísimos tratados internacionales o documentos básicos que vimos en la clase pasada, pues se han creado un conjunto de instituciones, de órganos con la finalidad de proteger los derechos y sancionar alguna violación de los derechos humanos de los que se establecen en los documentos básicos del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos o en los tratados internacionales. Bueno, estos órganos del Sistema Interamericano de Justicia, para fines de la materia los vamos a estudiar y solamente vamos a estudiar dos, ¿verdad? El primero, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el segundo, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Repito, el primer órgano que vamos a estudiar es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y el segundo será la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Aunque su nombre sea un poquito similar, Corte y Comisión, no son lo mismo, chicos, y se dedican a cosas distintas dentro de la observancia, cumplimiento y regulación de los derechos humanos en el ámbito interamericano. Vamos a ver de qué se ocupan. Bien, chicos, vamos a empezar con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Para comenzar, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano creado por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Repito, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos obedece y depende de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. La Organización de los Estados Americanos es una organización de las más antiguas creadas, tiene su sede en Washington y
Una de las funciones que tiene la Organización de Estados Americanos es precisamente establecer un orden de paz entre los países que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que como su nombre lo indica, pues lo forman países que forman parte del continente americano, ¿verdad? Les decía yo que uno de sus fines de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, es precisamente fomentar y mantener la paz, ¿no? Fomentar y mantener la paz, es buscar la solidaridad, robustecer la justicia, la soberanía, la integridad territorial y su independencia. La OEA tiene como miembros a 35 estados independientes. ¿Qué quiero decir? 35 estados con cada uno su soberanía, 35 países. Además, pues entre sus actividades o entre sus principales pilares o principios que persigue están la democracia, es decir, que todos los miembros sean parte de las decisiones que se toman en su país. Están los derechos humanos, que son precisamente los que estamos viendo. Por eso la OEA, obedeciendo a sus pilares, a sus principios, pues crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este órgano que tiene un papel fundamental en el sistema interamericano de derechos humanos y que vamos a ver en un ratito. Y también como principio básico tiene la seguridad y el desarrollo de los países. ¿Quiénes conforman la OEA, chicos? La Organización de los Estados Americanos. Ahorita lo vamos a ver. Tiene 21 países miembros. Los miembros originales son 21 países, pero hoy en día, como les acabo de mencionar, está formada por 35 países. Sin embargo, los países originales fueron estos 21 que les voy a mencionar primero, y después los países que se fueron adhiriendo o miembros posteriores, que son los restantes para llegar a formar el número total de 35 países. Ahorita se los voy a mencionar, chicos. Bueno, los primeros 21 países, los países originales o los miembros originales son Bogotá, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, o lo que se conoce como República Bolivariana, que es lo mismo, ¿verdad? Venezuela y República Bolivariana. Como ustedes se dan cuenta, México fue uno de los países miembros originales. ¿Por qué? Porque México siempre está muy activo en estas cuestiones de firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, como podemos ver en la realidad, pues aunque esté muy activo en ese tema, muchas veces es aquí donde se cometen mayores violaciones a nuestros derechos humanos. Bueno, los miembros posteriores que se anexaron a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, fue Barbados, Trinidad y Tobago, Jamaica, Granada, Suriname, Dominica, Santa Lucía, Antigua y Barbuda, San Vicente, Granadinas, Bahamas, Kitts y Nevis, Canadá, Belice y Guyana. O sea, esos son los países que se anexaron. Bueno, vimos este tema de la OEA porque precisamente la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es creada por esta organización, por la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? Y su función principal es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, además de servir como órgano consultivo de la OEA en materia de derechos humanos. Repito, la función principal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es precisamente la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo en materia de derechos humanos
de la OEA. Vamos a definir esta función que tiene la Comisión Interamericana. En primera instancia, una de las funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es precisamente promover la observancia de los derechos humanos. ¿Y cómo es que se promueve esta observancia? A través de la promoción de los derechos humanos, a través de emitir decretos, indicaciones de cómo es que deben de ser tratados los derechos humanos por las diferentes autoridades, cuándo una acción puede generar una violación de derechos humanos, por qué no realizar esta acción, etcétera, etcétera. Generalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sirve para emitir recomendaciones de cómo tratar los derechos humanos, de cómo evitar las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, no emite sentencias ni castiga, ¿sale? Solamente, digamos, recomienda. Como cuando tu mamá te dice, mira, no es que yo me meta en tu vida, pero lo ideal sería esto, ¿no? En cambio, cuando ya viene tu papá te dice, no, si lo haces o como lo hiciste, te voy a castigar. Esa sería la corte, el papá, y la comisión sería tu mamá, que no se está metiendo contigo, que no te está castigando, pero te está dando un consejo. Prácticamente así actúa la comisión en materia de derechos humanos. Promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos a través de acciones de recomendación que te dice esto, por ejemplo, puede crear una violación a los derechos humanos, evítala, ¿no? Bueno, además que es un órgano consultivo en materia de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué un órgano consultivo? Porque se supone que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos es un órgano especializado en el conocimiento, regulación y tratamiento de los derechos humanos. De tal manera, cuando la OEA tiene alguna duda, la Organización de Estados Americanos tiene alguna discrepancia, a quien consulta de inmediato es a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene su sede precisamente en Washington, D.C. Repito, la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos tiene su lugar en Washington, D.C., aunque al ser un órgano internacional puede trasladarse a cualquier sede siempre y cuando sea parte de los Estados miembros, ¿verdad? En cualquier estado americano miembro, cuando así lo decidan, obviamente los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por mayoría absoluta y siempre y cuando tengan la anuencia o la invitación del gobierno donde se pretenden establecer anuencia y permiso. Prácticamente el permiso y la invitación del país donde intenta poner su sede, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo está compuesta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está compuesta por 7 miembros. 7 miembros son aquellos que forman parte, digámoslo así, de la mesa directiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por quiénes son elegidos estos miembros? Son elegidos a título personal por la Asamblea o por quienes conforman la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Si ustedes dirán, profe, ¿y por qué por ellos? Pues recordemos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos debe su existencia precisamente al organismo internacional de la Organización de Estados Americanos. Es por eso que pues son elegidos por ellos, ¿verdad? Duran en su cargo estos miembros de la mesa directiva de la comisión elegidos por la OEA 4 años. Duran en su cargo solamente 4 añitos, ¿verdad? Y pueden ser reelectos, pero solamente una vez, ¿sale? Duran en su cargo 4 años y pueden ser reelectos solo una vez. Bueno, chicos, nos vamos entonces con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también se puede abreviar con las siglas CIDH, que quieren decir Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Bueno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya no es un órgano solamente consultivo o de recomendación o recomendativo. Ya aquí estamos frente a un órgano de tipo judicial. Y ustedes dirán, ¿cómo judicial? Sí, un órgano de tipo judicial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo judicial. ¿Por qué? Porque se encarga de emitir sentencias que obviamente traen castigo y reparación del daño para quien ha sido para quien ha violentado los derechos humanos en contra de una víctima, emite sentencias, emite castigos, y esta emisión de sentencias y castigos está hecha por juezas y jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, por eso es un organismo judicial, porque se encarga de buscar un culpable en la violación de los derechos humanos. Bueno, la Corte Interamericana de Justicia tiene como finalidad suprema la aplicación e interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, repetimos, la Corte Interamericana tiene como función principal la aplicación, ¿verdad? La aplicación, la observancia y la interpretación de las normas establecidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Cuando vimos la parte de documentos básicos de los derechos humanos, vimos por ahí un documento llamado Convención Americana, o también Convención Americana de los Derechos Humanos, o también denominada Pacto de San José. Les decía que también la podíamos llamar Pacto de San José, en virtud de que se llevó a cabo esta convención en San José de Costa Rica. La Convención Americana o el Pacto de San José es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados en todas partes del mundo, pero pues es obligatorio para los países miembros, ¿verdad? Para los países que firmaron esta convención. Asimismo, pues la propia Convención o Pacto de San José establece que tanto la Comisión que ya vimos como la Corte son los dos órganos competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los deberes y libertades que en la Convención Americana se enumeran, ¿verdad? De tal manera que si hay un país que incumple lo establecido en el Pacto de San José o Convención Americana, es precisamente la Comisión o la Corte Interamericana de Justicia los que se encargan, pues bueno, de darles una llamadita al Estado que ha incumplido, como a través de una sanción. Entonces, la Corte es la que emite la sentencia de si tu Estado es culpable y emite también la sanción. ¿Quiénes son los Estados parte de la Convención Americana o del Pacto de San José? Bueno, los estados que han ratificado, es decir, para los que ya es válida la Convención o el Pacto de San José, es Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, por supuesto, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay, ¿verdad? Bueno, para esos países ya son obligatorias precisamente los deberes y derechos contenidos en la Convención Americana del Pacto de San José, de tal manera que si alguno de estos países comete algún tipo de violación, pues está la Corte Interamericana para buscar quién es el culpable y emitir la sentencia correspondiente. Actualmente la sede de la Corte Interamericana de Justicia se encuentra en San José de Costa Rica. Ahí se encuentra la sede de la Corte Interamericana de Justicia. Sin embargo, esta sede puede ser cambiada por el voto de los 2/3 de los estados parte, ¿verdad?, de la convención.
obviamente a otra sede que también forma parte de los países miembros. ¿Cómo se integra la Asamblea General? ¿Cómo se integra la comitiva de la Corte Interamericana de Justicia? Pues también es elegida por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, al ser un órgano que deriva de la Organización de Estados Americanos. Tiene 7 jueces, por 7 jueces que van a impartir justicia. Se integra la Corte Interamericana de Justicia. Cada juez es elegido por un periodo de 6 años y solamente pueden ser reelectos una sola vez, ¿vale? Solo una vez pueden ser reelectos los jueces que duran en su cargo 6 años. Bueno, la Corte Interamericana, chicos, es uno de los 3 tribunales existentes para la protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de los Derechos Humanos y la Corte Africana de los Derechos Humanos y los Pueblos. Solamente que pues la Corte Africana tiene jurisdicción en África y sus pueblos, y la Corte Europea pues tiene jurisdicción en Europa, el continente europeo, mientras que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos tiene jurisdicción en todos los continentes de América, en todos los países, del continente americano, siempre y cuando hayan firmado y ratificado el Pacto de San José, ¿verdad? Es una institución judicial, como yo les decía, cuyo objetivo pues es aplicar e interpretar la Convención Americana, ¿verdad? La Corte Interamericana tiene una función contenciosa, es decir, de juicio, de alguna manera resolver un pleito, vaya. Y emite sentencias, supervisa además el cumplimiento de esas sentencias, y también tiene una función consultiva, y también puede dictar medidas provisionales. Hagan de cuenta, cuando no hay una sentencia aún de un caso, para evitar que se violenten o se sigan violentando más derechos humanos, la Corte Interamericana de Justicia pues emite medidas provisionales para evitar la violencia de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy, chicos. Ya explicamos estos 2 órganos que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos y de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Vimos 2, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, su sede está en Washington, D.C., tiene una opinión consultiva y recomendativa, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una función contenciosa, es un órgano judicial, emite sentencias, vigila que las sentencias se hayan cumplido, y su sede está en San José de Costa Rica. Bueno, chicos, ha sido un gusto saludarlos. Cualquier duda estoy a sus órdenes. Cuídense mucho.